no hay nadie que está, por lo menos en teoría, por sobre la ley. Los fueros le protegen a uno solamente del arresto. Estamos en Saavedra, en la Fiscalía del doctor José María Campagnoli. Vamos a hablar de todo, pero fundamentalmente de qué va a pasar con la justicia después del 10 de diciembre. Estamos en la Fiscalía de Saavedra y Núñez, visitando al fiscal José María Campagnoli. Ante todo, gracias. No, gracias a ustedes por visitarnos. Por este tiempo. Bueno, ¿cómo es esto? Yo no soy abogado y ni menos experto en cuestiones judiciales. Mejor porque es más fácil para el televidente, quizás. ¿Cómo es esto de una fiscalía en Saavedra? No termino de entender el concepto. Es raro, ¿no? Porque uno en general se imagina las fiscalías en el palacio. Claro. O, ¿qué es este concepto? Bueno, en general las fiscalías están todas centralizadas en los edificios cercanos a tribunales. Sí. Y esta fue una experiencia que arrancó por el año 99, principios del 2000, con el doctor Quantín, que se trata de descentralizar un poco la función de del servicio de justicia, venir al barrio, apostar más a la inmediatez. Ya en aquella época tratar de estar más cerca de las víctimas. Sí. Hoy en día ya es algo casi indiscutible, ¿no? Todo el mundo le da una importancia a la víctima, pero hace 20 años era algo que no se tenía tan en cuenta. Sí. Buscar la inmediatez con la prueba, tratar de esa manera ser más eficaz a la hora de responder frente al delito. Y bueno, de eso se trata, una fiscalía descentralizada. ¿Y hay más fiscalías? Porque hay una fiscalía como esta en La Boca. Sí. Y había una como esta en Pompeya, pero que se disolvió. ¿Y por qué no, si esta fiscalía funciona muy bien, qué habrá pasado que no proliferaron más después del 90 y pico? Y bueno, son cuestiones así de política criminal, ¿no? Si bien a nivel nacional solo existe esta y la Fiscalía de La Boca, en la justicia local de la ciudad de Buenos Aires están todas las fiscalías descentralizadas. Acá cerca en la provincia de Buenos Aires, estamos acá en el límite de General Paz también, Vicente López, Pilar, San Isidro, tienen todas fiscalías descentralizadas. A mí me parece que es una herramienta muy interesante, no solo para estar cerca del vecino y de poder darle una solución a los conflictos que tienen que ver, en nuestro caso, con la rama penal, sino también para la respuesta al delito, ¿no? Como dije antes. Al estar siempre acá nosotros, es como que ya toda la geografía, todas las cuestiones, la parte delictual que tiene que ver con un mismo lugar de donde opera una banda, ya la conocemos. Más allá de su labor como fiscal, de años en la justicia, usted sube su perfil a raíz de una causa, al menos para mí, donde lo suspenden. Una causa donde se investigaba a Lázaro Báez, en aquel entonces, fines del kirchnerismo. ¿Le inician una causa a usted? No, pleno kirchnerismo. ¿Qué fue, 2013? Nuestra investigación fue en el 2013. Sí. Y a partir de nuestra investigación, que fue, digamos, una investigación en corto tiempo, porque rápidamente la causa salió de nuestra fiscalía, pusimos nuestra investigación a disposición de una juez de instrucción que llamó indagatoria a Báez y a otros imputados. Bueno, cuando el tema tomó estado público, a mí me hicieron un jury de enjuiciamiento, me suspendieron. Y bueno, finalmente hubo mucha movilización de la gente, los periodistas me invitaban a sus programas. ¿Cómo fue el proceso? Porque en general, pregunto porque no entiendo, en general me imagino que viene con la denuncia una víctima que tuvo el delito dentro del radio o de la jurisdicción de la Fiscalía, que es Saavedra y Núñez. ¿Cómo entra su Fiscalía y su equipo de trabajo en esto que era la ruta del dinero K, de Lázaro Báez, del lavado de plata, de El Ascar, ¿se acuerdan? El programa de la Nata.
con la financiera. Claro, a ver, yo como todo fiscal siempre Sí. tengo la posibilidad de empezar investigaciones de oficio. Ah, correcto. Con posterioridad al programa de la NATA, de PPT, yo empiezo una investigación de oficio que termina después en la justicia federal. Sí. Pero al poco tiempo de empezar esa investigación, en una de las fiscalías, porque también un fiscal, por más que yo estoy acá en Saavedra, yo también a veces tengo que ir al centro, tengo oficinas en el centro, y también, no sé cómo explicarlo para que se entienda, subrogaba, o sea, estaba a cargo interinamente de una fiscalía que no tenía fiscal. O sea, cuando un fiscal se jubila o toma una licencia, hay otro fiscal que ocupa esa fiscalía. Una suplencia. Una suplencia, ahí está, no me salía la palabra. En términos docentes. Bueno, la cuestión que en esa fiscalía central, que es la fiscalía número 10, que yo estaba haciendo una suplencia ahí, aparece justamente una cuestión que vinculaba a la financiera del Ascar, la llamada Rosadita, que hablaban de una plata que venía de una compañía que se llamaba Helvetic y que determinó, nosotros pudimos establecer que una plata que trajo esta financiera terminó en Austral Construcciones. O sea, a grandes rasgos, eso fue lo que nosotros pudimos establecer en una investigación que era de otra fiscalía y por lo cual después se cuestionó mi actuación, ¿no? Y ahí le llevan, en aquel entonces era Marijuán el otro fiscal, le llevan esa información. Porque nosotros estábamos investigando un conflicto societario que mencionaba a esta financiera, que mencionaba a este Lascar, lo tenía como protagonista también ahí en la investigación, y sabiendo, porque era de Estado Público, que Lascar había dicho que a él le habían sacado su financiera por medios extorsivos, nosotros concentramos una investigación por extorsión donde aparecía él como posible víctima. Todo lo que nosotros investigábamos se vinculaba con lo que tenía Marijuán y nosotros le mandábamos fotocopias para que él pudiera nutrirse de la prueba que nosotros habíamos logrado. ¿Y cómo se siente una persona, un juez, un fiscal en el caso suyo, que de repente por investigar un acto de corrupción, algo que está mal, algo que está fuera de la ley, termina siendo víctima y hasta viendo mancillado su honor también, ¿no? Porque que te suspendan por mal desempeño, por hacer las cosas mal? ¿Con qué sensación se queda uno? No, bueno, la sensación en un principio obviamente que no es grata, pero cuando uno tiene la convicción de que está trabajando y haciendo las cosas como corresponde y que es parte del juramento que todos prestamos de defender la Constitución, de hacer cumplir la ley, y bueno, muchas veces es parte de los gajes del oficio de cada uno. Por ejemplo, no es de esperar que todas las cosas que yo hago le guste a todo el mundo. Cuando yo investigo policías corruptos o barras bravas o cuestiones, hay mucha gente que no le parece bien. Bueno, en este caso era una investigación que comprometía, en principio, a allegados al poder. Y entonces uno está un poco preparado para recibir rebotes de las acciones que emprendemos, ¿no? Y en ese caso, ¿hasta qué punto fue un éxito, por hablar de términos de contrincantes, ¿no? ¿Un éxito de los abogados de Lázaro o fue un éxito de la rosca política con la justicia del gobierno de turno, en aquel entonces de Cristina? Bueno, el llegar a la suspensión. A ver, todo lo que los abogados, digamos, en la batalla procesal, en la batalla judicial, todos los planteos que hicieron los abogados, en todos nos dieron la razón a la Fiscalía. O sea, en la Cámara convalidaron, primero la jueza de primera instancia convalidó todo lo que se trabajó acá. Segundo, la Cámara convalidó lo que dijo la jueza y las cuestiones que habían planteado en contra de nuestra investigación. Todas las nulidades, todos los planteos, las faltas de acción y todas las cuestiones procesales que se hacen en un expediente, bueno, en todas nos dieron la razón a la Fiscalía. ¿Cómo es la relación, doctor, entre los servicios de inteligencia y la justicia? Porque puede haber relaciones sanas, me imagino yo, para investigar determinados actos que se recurra a los servicios de inteligencia, a la AFI, después relaciones un poco tóxicas, ¿no? Donde
ya se mezcla todo. ¿Cómo es esa relación con los servicios? Bueno, a ver, lo mismo que era la CIDE, la AFI hoy. No debería haber demasiada relación. Nosotros, por lo menos en esta oficina, y yo solamente puedo hablar por lo que hacemos acá, nosotros recurríamos a la antigua Secretaría de Inteligencia solamente cuando teníamos alguna investigación, una escucha, por ejemplo, para las escuchas telefónicas. Entonces nuestra relación era, en algunos casos muy contados con los dedos de una mano, nos pasan la información a veces en el momento cuando hay un dato importante para una investigación y que sucede algo en una escucha. Ahí, por ejemplo, pregunto, un caso concreto y usted decide intervenir 5 líneas de celulares para, tener más información, ¿no? Yo eso se lo tengo que pedir a un juez. Se lo pide al juez. ¿El juez habilita o no habilita? ¿Ahí le mandan todo o fragmenta lo más sustancial la CIDE? ¿Cómo es el proceso? ¿Cómo le llega esa información? Y depende cómo se pida. Por ejemplo, si es una escucha directa, tendría que venir todo. En general tiene que venir todo. Muchas veces nos ha sucedido que nos han venido por ahí CD vacíos. Y que nosotros sabemos por la empresa telefónica que hubo comunicaciones. Claro. Bueno, ahí el diablo metió la cola, algún corrupto borró. Esas cosas pueden pasar perfectamente. Pudieron haber pasado. Pero nosotros lo hemos denunciado más de una vez, estas situaciones, pero sin mucha suerte, la verdad. ¿Y alguna vez se sintió víctima de los servicios? Porque sintió, aunque sea indirectamente, que lo hayan apretado, que le hayan mandado algún mensaje. No, yo nunca me siento víctima de nada, ni he sido nunca apretado, o sea, eso no ha ocurrido y no creo que ocurra. Después uno puede ceder o no ceder ante el apriete, pero... No, pero a mí no. Bueno, parece una justicia totalmente distinta a la justicia que describen algunos actores importantes de la política en Comodoro Pi, por ejemplo. Parece pero yo estoy acá en Saavedra. ¿En Saavedra? ¿Es Saavedra o es Estoy acá en la frontera. Es más tranquilo. O sea, yo estoy en Comodoro Pi acá. ¿Qué sintió, doctor, cuando queda sin vida Nisman? Como colega le pregunto. Digo, más allá de si fue un suicidio o si lo mataron, ¿qué sintió cuando un colega suyo pierde la vida por estar trabajando en un caso? Bueno, obviamente que frente a toda muerte uno siente pena, y sobre todo por su familia, sus hijas pequeñas. Fue un momento de gran conmoción, creo que para todos los argentinos. Fue algo, un límite que nunca pensamos que se iba a pasar, ¿no? La verdad que fue un momento bastante grave para nuestro país. ¿Y qué hora pasaba ahí? No, yo no lo sé. Pero lo olfato con sensatez. Cada uno puede tener su apreciación del tema. Yo me trato de valer por las pautas objetivas que todos tenemos, pautas que no son discutibles, o sea, y lo que no es discutible para mí, y puedo estar equivocado, pero para mí no es discutible que Nisman tenía una investigación muy importante, que comprometía a gente muy importante, y que al día siguiente de su muerte él iba a dar las pruebas en el Congreso, ¿no? Eso es una pauta objetiva. Todo, ahora, si una persona que se mete en una investigación de esa naturaleza, horas antes de ir a dar las pruebas de algo que le llevó tanto tiempo trabajar, se puede suicidar, a mí me parece raro. Segundo, me parece poco probable que a poco tiempo de... Él creo que iba a hacer un viaje, o sea, hay una serie de pautas que parecerían raras, que alejan la posibilidad. Pero bueno, lo que zanja toda la cuestión es que los peritajes indicaron que no fue un suicidio. Que no. Los peritajes hablan de un magnicidio y por eso la causa está en la justicia federal. Si no, se hubiese quedado en la justicia ordinaria. Esos son los datos objetivos. ¿Usted objetivamente cree que lo mataron? No importa lo que yo creo. No, bueno, pero estamos hablando, no estamos ejerciendo justicia, doctor. No, pero más allá de lo que yo crea, lo objetivo es que hay peritajes que indican que fue un homicidio.
y por eso está en la justicia federal, y quiera Dios que se esclarezca y que se sepa quiénes fueron los responsables y que esa investigación avance, porque es quizás uno de los hechos más graves que hay en la historia judicial de nuestro país. ¿Cómo era la relación de la justicia y la política durante los 12 años del gobierno anterior y si cambió esa relación con los 3 años y medio de Macri? A ver, más allá de su fiscalía. Desde mi opinión, había un permanente intento de disciplinar a los jueces y a los fiscales con, por ejemplo, mi juicio, mi jury, ¿no? mi suspensión. Eso era un mensaje también para mí colegas. Era un permanente intento de disciplinar y también que en muchas investigaciones que uno quería avanzar se encontraba con muchas dificultades cuando requería de alguna colaboración de alguna ente del Poder Ejecutivo. Claro. Por ejemplo, no sé si ustedes recuerdan cuando el juez Bonadío va a allanar a Santa Cruz, manda allanamientos a Santa Cruz, lo hace con la Policía Metropolitana, con la Policía de la ciudad. Pues ya estaba contaminada la policía. Indicaría que él no tendría la confianza suficiente en las fuerzas federales que podrían haberlo asistido en esos procedimientos. Me parece que en esa época se vivió una situación de poca colaboración, sobre todo cuando uno tenía que investigar al poder. En los últimos años, también desde mi punto de vista, creo que ese cepo judicial que entiendo que existía, se levantó. Me parece que se ha podido empezar a transitar un camino de investigaciones más eficaces. Se han dictado algunas leyes que permitieron destrabar algunas investigaciones, como la llamada ley del arrepentido. Se han dictado otras leyes como la ley de flagrancia, que permite agilizar mucho los procedimientos en casos más simples. Creo que no digo que esté perfecto el Poder Judicial, todo lo contrario, soy muy crítico, pero creo que se ha empezado a caminar una transición hacia un Poder Judicial más independiente y más eficaz, porque no solo es importante poner el acento en la importancia de la independencia del Poder Judicial. El Poder Judicial tiene que ser eficaz también, porque si yo soy muy independiente, pero cuando pido una información, cuando necesito, no me llega la información, por más que yo tenga toda la vocación de llegar a la verdad, necesito de otros actores que colaboren en mis investigaciones. Si eso no lo tengo, mi eficacia va a ser mucho menor. ¿Qué cree que puede llegar a pasar, por ejemplo, con la causa Cuadernos, que fue avanzando mucho, y de repente ante un escenario, pues es un dato de la realidad, es muy probable que el próximo presidente sea Alberto Fernández con Cristina Fernández de Kirchner? ¿Cree que un eventual triunfo de Fernández podría entorpecer o adormecer algunas causas? No lo sé, no tendría por qué ser así. No, pero usted me habla del deber ser y yo le hablo de lo que nos pasa en la Argentina. No, yo digo que yo no lo sé y que no tendría por qué ser. Las últimas noticias no indican eso. Hubo una reciente condena del presidente Vudú. Se han avanzado la causa de los Cuadernos, una parte está pasando a juicio. Se han avanzado en algunas investigaciones y tampoco nos tenemos que olvidar que durante el propio gobierno anterior se dictaron condenas a Felisa Micheli, a Vudú, Vudú fue ahora, pero al de transporte a Jaime. O sea, hay una justicia que trabaja de todas maneras, esté el gobierno que esté, y es como debe ser eso. Claro, eso es lo que tiene que pasar. O sea, pero usted ve en el caso puntual, digo, y pregunto por esta causa, por lo emblemática que es, el estado en la que se encuentra, no tiene que ver con su trabajo, la causa Cuadernos. ¿Usted cree que es muy difícil que eso se frene por cómo viene desarrollándose? Pregunto. Yo creo que es muy difícil de desatar lo que se ha atado prolijamente. Yo no puedo hablar con mucha autoridad sobre una causa que no conozco. Claro. Y que yo no soy el fiscal. Lo que sí puedo decir es que para qué. No sé si son... Ya el juez creo que convalidó a 30 o 31 personas
que aportaron información, confesaron un delito de corrupción, creo que en total son, no sé si 50 arrepentidos. Todo eso está convalidado por un juez, está el acuerdo hecho con un fiscal, está la persona que reconoce haber participado en un acto de corrupción con su abogado defensor al lado, está todo corroborado por una cámara de apelaciones, hay instancias que han llegado hasta la casación, probablemente alguno hasta la corte. Lo que yo digo es que para llegar a una resolución judicial hay un montón de controles. De procesos, claro. Hay un montón de procesos. Intervienen en ese proceso. Instancias, dice usted también, ¿no? Instancias y personajes. Claro. O sea, a ver, una Cámara está conformada por 3 jueces. Y hay también un fiscal de Cámara. O sea, al juez de primera instancia y a los 2 fiscales de primera instancia, después se suma, convalidando su actuación, una Cámara con otro fiscal de Cámara. Ya ahí tenemos 7 actores. Eso después pasa a la casación, a veces. 3 jueces más y otro fiscal de casación. O sea, intervienen como entre 15 y 19 magistrados antes de llegar a una solución, a una resolución firme. Con lo cual, a mí me parece difícil que lo que esté firme, que lo que ya está muy avanzado, se vaya para atrás. Eso por un lado. Por otro lado, bueno, vivimos en la naturaleza humana, nos demuestra que hay jueces valientes, que hay jueces más cuidadosos, rayanos con la cobardía, otros jueces que por ahí son cómplices incluso de actos de corrupción. Y ahí pero todo tiene un contralor. O sea, ningún juez ni ningún fiscal puede hacer lo que se le da la gana. Ningún juez puede decir, ahora los meto presos. Todo está controlado, o sea, todo se escribe, todo se firma, todo queda registrado, o sea, así funciona la justicia. Tenemos una justicia que es bastante lenta, que es bastante favorable normalmente para los abogados defensores, porque hay un montón de garantías y está muy bien que sea así. Cuando un fiscal quiere emprender una investigación es como casi el juego de la oca, que va para atrás de golpe, una carrera de obstáculos parece para llegar a una meta. Pero está muy bien porque todos los individuos tienen las garantías constitucionales y todos los derechos procesales para defenderse. Ahora, cuando se llega a una sentencia, cuando se llega a un proceso, es un trámite muy, muy burocrático, muy aceitado, que hay que escribir y fundamentar. Yo no creo que esas cosas fácilmente se puedan borrar de un plumazo. Yo no lo creo. ¿Y cómo convive una causa o varias causas, múltiples causas, que van llegando a su fin, que van transitando un camino hasta llegar a la famosa sentencia en firme, inapelable, con el rol de un acusado, puntualmente Cristina Fernández de Kirchner, que está acusada de ser jefa de una asociación ilícita, ocupando un cargo no solo de vicepresidenta, sino de jefa de ese espacio político? ¿Cómo convive eso? Que un vicepresidente de la Nación, en ejercicio, sea llevado a un juicio, y sea sentenciado, ya sea absuelto o condenado. ¿Sí? Eso parecería imposible en una república desde su punto de vista. Desde mi punto de vista, no. De hecho, tenemos un vicepresidente ya condenado y preso, cuyo proceso transitó en la mayor parte durante el propio gobierno. Pero la sentencia ya era expresidente. Que en la sentencia era ex vicepresidente. Sí, creo que en algunas sí. Pero durante todo el trámite sustancial, recordemos que ese proceso también, no quiero decir la palabra, se comió el procurador que había en aquel momento. Riggi. Bueno, son las cosas del juego procesal y de la tensión que hay cuando una causa toma estos ribetes políticos. Yo creo que, llegado el caso, la justicia tiene que avanzar. No hay nadie que está, por lo menos en teoría, por sobre la ley. Los procesos pueden avanzar y los fueros le protegen a uno solamente del arresto. ¿Se entiende? Sí. Siguiendo con los escenarios, doctor, en un posible gobierno de Fernández, ¿cree que la justicia le prestaría más atención a las investigaciones a los funcionarios de Macri? Bueno, es posible, pero puede ser por muchas razones. Puede ser porque muchas veces
el tiempo hace que sumarios o expedientes para algún juez, como dije antes, hay jueces que por ahí son un poco más, se escudan más en las reglas procesales para... Pero hay, en la historia de la política argentina, o quizás fue casualidad, pero siempre se investigó más cuando el poder se iba. Puede ser, no voy a decir que no, pero también se investigó estando el poder. O sea, a ver, la investigación por la cual me preguntaron al principio fue en pleno gobierno. Claro. Hay muchas investigaciones en el gobierno anterior que llegaron incluso a condena, por ejemplo, la tragedia de Once. Claro. O sea, la justicia en muchos casos avanza cuando tiene que avanzar y eso es lo deseable. Yo apuesto a una justicia independiente, una justicia que además de independiente sea más eficaz y esperemos que los jueces y los fiscales sigamos haciendo lo que tenemos que hacer, esté el gobierno que esté, porque en este país, para bien o para mal, hay elecciones cada 2 años. Poner a la justicia siempre en clave electoral, como que siempre, ahora está haciendo esto porque puede ser que gane fulano o que gane perengano. Y es un poco triste, o sea, creo, yo por lo menos, y mi equipo de trabajo, nos tomamos lo que hacemos con mucha seriedad, y tratamos de hacerlo de la mejor manera posible, con la mayor eficacia, esté el gobierno que esté y sea el personaje que nos toque investigar, quien sea. No hay nadie que está por encima de la ley y eso es lo que yo creo que tenemos que apostar todos para que esta república funcione. Doctor Campagnoli, muchas gracias. No, gracias a usted. Gracias. Nosotros nos reencontramos la próxima semana, 20:30 por A24. Aterrizá en Provincia Seguros y viajá. Asegura tu auto y hogar y sumá hasta 10.000 millas Aerolíneas Plus para volar a donde quieras. Llama al 0810-222-2444 o consultá con tu productor asesor de seguros. Acá con Mario. Acá con Gonza y Lu. Acá, como en todo el país, tenemos un plan que se adapta a tus necesidades. Acá con Bauti. Acá está. Acá Salud. Cobertura médica integral. Disfrutá del invierno con las mejores recetas de Novillo Argentino, la mejor carne del mundo. Ahí vamos a estar, con la bolsa más vendida en todo el mundo. Ahora más que nunca, y pesa Silo.